Toda etapa llega a su flins. Digo, a su fin. Madre mía, el sino me ha poseído. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Estoy bien Sanchi. Y hoy estamos en un nuevo vídeo en la fecha y hora del livestream y el avance de todo lo que sabemos hasta ahora que vendrá en ese livestream. Así que dejar un buen like. Una buena ulti de Bennett. El livestream es de Notcry y del aniversario de Genshin. ¡Cuidado! Alerta de no se hagan expectativas, pero disfrutemos de lo que sí va a venir y sabemos que va a ser espectacular. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño y el apoyo, por los puntos del hype, esa nueva beta de YouTube que muchos tenéis y que dais puntitos a los vídeos para que se recomienden y exploten. Gracias por todo ello. Recordar que estamos en la llegada a 200.000 y a los 200.000 tenéis 2 bendis gratis todos los días a los que apoyan al canal de forma free to play. Y ahora mismo hay una bendi free to play cada día. Gracias por todo el apoyo al canal. Bienvenidos e invitados a los directos. Atentos, y lo recordaré en el vídeo. Todo el que venga a ver el livestream, voy a sortear un pack de 100 entre todas las personas que se suscriban al canal de los directos y lo sortearé el día del livestream. Así que muy atentos porque alguien puede llevarse ese pedazo de pack de 100 antes de resetearlos por 2 y poder tener un doble por 2, el de antes y el de después. O quien ya lo tenga, que lo disfrute. Que aproveche si estáis comiendo y vamos con Notcry aniversario. Song of the Waking Moon o la canción lunar. Ahora va a ser todo lunar, va a ser pisadas lunares, funas lunares, migajitas lunares, protogemas lunares y sobre todo humo lunar. Pues muy bien, hoy sabemos la fecha y hora del livestream. ¿Qué viene en el livestream del aniversario más Notcry? Lo que hasta ahora tenemos filtrado en la beta de Notcry es lo siguiente, pero tranquilos que recordar que sí o sí va a haber un mínimo de 2 o 3 mejoras permanentes al juego, como en Natlan vino la escarcha, ya lo dije en otros vídeos además, la escarcha, la reducción de la senda y la captura del resplandor, que ya no puedes perder más de 3 50-50 seguidos. Esto no se sabe qué mejoras vendrán, se lo han guardado muy bien, pero pasado mañana viernes sabremos exactamente qué nuevas mejoras permanentes para el juego traen y espero que sirvan. Os dejo en los comentarios la oportunidad de hacer vuestras apuestas, a ver qué nos pueden llegar a traer como mejoras permanentes al juego. Lo que sí sabemos en la beta de Notcry, y ya creo que lo conocéis todos, es que van a venir Flins, Lauma y Aino como 4 estrellas, Flins y Lauma 5 estrellas de la primera mitad que vienen juntos además, los que queremos sacar ambas armas nos viene muy bien, y Aino como 4 estrellas de ambos personajes, que además nos regalan gratis como personaje inicial de Notcry. Ahí no es un 4 estrellas, os haré un vídeo de cada uno, tranquilos, pero ahí no es un 4 estrellas que se construye bastante fácil con el nuevo set de Notcry de triple maestría. Vendrán los nuevos sets y nuevas armas gratis, es decir, armas de la forja y de evento y una arma permanente de la región, como siempre hay un arma permanente gratis de la región, que van a ser todos muy bastante buenos, no decentes, muy buenas las armas, y los sets son obviamente indispensables. El de carry te da 30 de probabilidad, 80 de maestría y por cada personaje de Notcry de todo el equipo le da un 10% de daño a las reacciones lunares, y el de soporte da 20 de recarga, 120 de maestría a todo el equipo y un 10% de daño a las reacciones lunares por cada personaje de Notcry que se acumula con el set de carry, con lo cual 4 personajes de Notcry cuando ya pasen un poquito de tiempo y meses y tengamos full equipos de personajes de Notcry hará que los sets den un 80% de daño en las reacciones lunares. Sí, señores, haré un vídeo aparte. Aparte de eso, ya sabemos que viene la nueva región, que va a ser siempre muy divertida de explorar, que van a anunciar seguramente el modo UGC, pero que viene definitivamente la 6.1, y que los banners, aparte de Flins y Lauma, todos sabemos ya por la beta que vienen Najida y Yelan. Además, como 4 estrellas, preparados porque no se sabe el orden, pero está muy claro que va a venir Cookie por el tiempo que viene el tiempo que tarda en llegar y que no ha venido a Genshin y que coincide perfectamente en equipos de Hyperloom con Lauma. Sabéis que Lauma también bufa los Hyperlooms y también es buena para electrocargados. Y Sakarosa, que es otro personaje que también lleva tiempo sin venir y que funciona Iba a decir una cosa que no se dice en YouTube. Funciona muy bien. A ver quién adivina lo que iba a decir. Funciona muy bien con el equipo de Flins. Aparte de todo eso, viene la mejora en la brújula, que ya sabéis que os lo comenté anteriormente. La mejora en la brújula es básicamente que por fin te va a decir exactamente el 100% de lo que hay para que recojas todo de verdad.
y que sabéis que en Notcry se comentaba bastante que iba a haber una zona de mapa por cada una de las versiones de Notcry, es decir, va a ser por primera vez en Genshin la nación completa donde en cada versión, esto es lo que se dice, a lo mejor luego no es así, hay mapa, aunque no solo sea de Notcry, aunque sea como explicamos en su momento, zonas antiguas de Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine y Natlan para completar todo el mapa por fin y tener un mapa pues entero, digamos, de Teyvat, se supone es lo que dicen. Y eso va a hacer, esto es mi opinión, me lo estoy inventando, Fuente de los Deseos Miami lo confirmó, esto va a hacer que posiblemente en cada nación se vaya desbloqueando la brújula correspondiente como la de Notcry, que es la que nos va a decir todo lo que hay en el mapa realmente. Aparte de todo esto, códigos, protogemas y aniversario. Y he aquí lo que puede sorprender. Los códigos ya lo sabéis, todos vais a ver por los códigos, os gustan mucho. De hecho, yo no entiendo por qué la gente ve tanto los livestreams solo por los códigos cuando son 3 códigos de 100 protogemas, que son 300, que no llega a ser 2 deseos. Si fuese que nos dan un deseo por código y dan 3 deseos, sería el doble de lo que nos dan ahora. Sin embargo, la gente lo ve y no lo ve ni siquiera por... Es un deseo y no llega al segundo deseo, pero bueno, por si alguien no lo sabía. Luego, reset de por 2. No sabemos si será la de Natlan y adelantarán el reset de por 2 para aprovechar el FOMO y el hype. No lo creo, porque realmente estamos en un banner de Mulan y Chaska que no está vendiendo nada y no creo que nadie gaste los por 2 ahora. Pero capaz, o bien lo hacen coincidir con el principio de Notcry, recordemos fechas. El 29 es el livestream, que es pasado mañana desde que veáis este vídeo. Y Notcry sale del 9 al 10 de septiembre, que básicamente sabéis que las actualizaciones de Genshin, cuando cambiamos de versión, hay 5 horas de mantenimiento, ya lo conocéis todos, en los chats de los streamers se nos llena de gente que no sabe abrir el juego para ver dónde narices pone cuando se abren los servers y siempre está ¿y cuándo abren? ¿Y cuándo cierran? ¿Y cuándo vuelve el Genshin? ¿Y cuántas horas quedan? Pues mirad en el juego, chico. Y básicamente del 9 al 10 con el mantenimiento sale Notcry. ¿Cuándo van a resetear los por 2? No creo que reseten el día 10 de septiembre, la verdad, porque el 28 de septiembre es el aniversario de Genshin, con lo cual es muy posible que caigan directamente en el 28 los por 2 para quien esté ansioso de comprar. Recuerden usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Una vez por versión actualmente hay un pack de 100 que cuesta 70, es decir, a 70 os ahorráis $30 para poder comprar el resto de cosas. Y todos los packs tienen un descuento espectacular entre el 25 y el 30%, que es una locura, y ahorráis una burrada. Y de hecho es muy posible que en otro vídeo aparte os explique cuando reseten los por 2, que básicamente todos los por 2 en conjunto una vez al año salen por unos $201 o algo así. En Lootbar salen aproximadamente por unos 160, 170 según el cambio de moneda de tu país y demás. Es una locura. Así que también atentos cuando resete el por 2. Link de Lootbar, guardadlo, que el link está por aquí abajo en la descripción. Gracias por apoyar el canal, porque apoyo un montón al canal. Y señores, por aquí en pantalla los editores estarán poniendo la fecha y la hora del livestream. En España, no sé la hora exacta, es a las 7:51 UTC-4 y 8 UTC-4, pero esto seguro que habéis visto mucho que hay 2 horarios, básicamente unos 9 minutos antes del otro. Esos 9 minutos es muy posible que sea un super mega ultra trailer de Notcry, imagino, estos trailers de 9 minutos, efectivamente 8, para hypearnos y luego abrir el livestream. Y por último, y la mejor noticia del vídeo es que está filtrado, supuestamente, que el livestream dura más de 1 hora y media, que imagino, a ver, que no panda el cúnico, como siempre. Imagino que habrá concierto, que no le importa a nadie. Bueno, alguno habrá. A mí me gusta la música, Phil. Pues está muy bien, pero a la mayoría de jugadores de Genshin el concierto lo ven y dicen como vaya relleno que nos han metido en el livestream, no queremos venir a ver un concierto. Y posiblemente también haya conversaciones infinitas, como el mucho texto del juego, con los desarrolladores. Es decir, habrá muchos momentos, aunque dure 1 hora y media, que va a ser 15 minutos hablando con un desarrollador en un bucle en el que todos pensamos, bueno, ya me está contando lo mismo que ya sabemos desde hace 3 años en Genshin. A ver si ahora dicen algo diferente. Pero bueno, lo aviso para que nadie diga, oh, qué bien, 1 hora y media de livestream, pero luego diga, uy, ¿por qué hay un chino hablando aquí en la pantalla 1 hora y media y no nos deja ver las cosas del juego? A veces pasa, es lo que hay, señores. Yo haré traducciones locas que os gusta mucho y bueno, son muy funables, la verdad, pero por suerte nunca me funaron por las traducciones locas. Y poquito más. Esto es la fecha y la hora del livestream. Nos vemos todos y recordatorio. El día del livestream, durante el livestream, estaré sorteando un pack de 100 entre todos los que vengan a verme y estén suscritos en la plataforma morada. Hay que suscribirse. Mañana mismo haré stream para que aprovechen, vengan y se suscriban para estar pendientes, frotándose las manos para ese pack de 100 para vosotros antes del por 2. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis y chaito.